Siempre, bien, iniciamos una vez más. Como toda clase, nosotros siempre la iniciamos con una oración o una reflexión. En este caso, como siempre, no vamos a variar, vamos a iniciar la clase con una oración. Y esa oración estará a cargo ¿de quién? Del que la quiera hacer. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo puedo hacer la otra, vamos a orar. Ok, vamos con Ibelice. Bien, buenas tardes para todos y todas. Alegrándome mucho de que estén aquí. Nos ponemos en las manos de nuestro Creador. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por permitirnos estar de pie a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú, Señor, permites que cada uno de nosotros esté dispuesto día a día para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Te pedimos que esta tarde, en esta noche, seas tú quien dirija esta hermosa conferencia para que cada uno de nosotros continúe cada día más mejorando, capacitándonos más para poder dar lo mejor a nuestra sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. De inicio, quisiera preguntarle básicamente a ustedes ¿qué es planificar? ¿Qué se entiende por planificar? Cuando hablamos de planificación, nosotros somos todos docentes. ¿Qué entendemos por planificar? Pregunta abierta. Nadie sabe acá de los docentes qué es planificar. Bueno, Fran, déjame hacerme participación ahora. Yo estoy un poquito, ¿sabes? De antemano, pedirte una disculpa porque estoy esperando a alguien en caso de que me desconecte un momentito. Okay. Bueno, para mí planificar es organizarnos, agendar, ¿verdad? Hacer como una agenda de lo que vamos a hacer. En nuestro caso, prepararnos para ver en el orden en que vamos a trabajar los contenidos y de qué manera lo vamos a desarrollar en el aula. Es lo que tengo entendido. Bien, ¿quién más sabe lo que es planificar? Olfra, ¿Sí? yo entiendo que la planificación constituye en un medio o una guía de la cual nos servirá de base o fundamento para guiarnos, valga la redundancia de la palabra, en un proceso, ya en este caso en el proceso de enseñanza. Muy bien, ¿alguien más que sepa lo que es planificar? Lariel por aquí. Lariel. Como los compañeros han dicho, planificar nos ayuda como docente a estar un poquito más organizado y como una de las características de la planificación, sistematizar contenidos, es decir, saber el orden específico en el que vamos y estar sujeto a cambio por alguna situación que se da dentro del desarrollo de nuestra clase. Gracias, Lariel. Milagros, dijiste yo. Bien. Yo, Fran. ¿Quién dijo yo? Wilfrid. Wilfrid. La planificación educativa, esta se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planificación permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias vamos a emplear. Muy bien. Eso yo entiendo. Ok. Sí. Entonces, si miramos, si bien, para acá, mí planificar sería elaborar o establecer un plan conforme a algo que va a desarrollar, ya sea más una actividad. Sí, Milagro, continúa.
Ok, entonces, observamos, me dicen si ven el compartir pantalla. Sí. Ok, cuando miramos esto, entonces Está mala la conexión. vemos que planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en una... Pues sería elaborar o establecer algún plan. Creo que Milagro tiene mala conexión. Entonces, decíamos que planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades previstas de antemano, en las que se pretende alcanzar determinados objetivos habida cuenta de las limitaciones de recursos. Planificación educativa, en tanto, es el proceso de orientación racional y sistemática de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes para lograr lo educativo, según Antoniel Alvarado Ayacer. Cuando uno va a planificar, ¿qué debe de tomar en cuenta? Debe de tomar en cuenta los objetivos, los contenidos, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Cuando hablamos de los objetivos, ¿qué queremos lograr? Cuando miramos entonces acá, este mapa conceptual, excelente también para evaluación también por competencia. Cuando miramos los objetivos, ¿qué queremos lograr con los estudiantes? Es plantearme, ¿qué es lo que yo busco? El objetivo de un área, de un año en curso, de una planificación de unidad, de una planificación por el elemento que queramos ejecutar. ¿Qué yo pretendo? ¿Qué yo busco? ¿Qué persigo? Ese es el objetivo de una planificación. Debo de tenerlo muy claro y plasmado antes de yo iniciar ese proceso de planificación. Dentro de ello tenemos los contenidos que queremos aprender. Son contenidos conceptuales, hechos, conceptos, principios, contenidos procedimentales, que son las destrezas, las habilidades, los métodos, las estrategias, y los contenidos actitudinales, que son las actitudes y los valores y normas que los estudiantes deben de seguir una vez adquiridos los procesos. Uno debe de ir de la mano del otro. Yo no le puedo mostrar a un estudiante conceptualmente hablarle de un lápiz sin el estudiante entonces luego saber, conceptualmente le hablo del lápiz, ¿verdad? Le escribo, le propongo, le proceso, le muestro conceptualmente qué es el lápiz. Luego procedimentalmente para qué sirve el lápiz. Para qué me va, o sea, qué yo logro con esto. Y entonces, luego entonces tenemos el valor del lápiz. Entonces ahí están los tres tipos de contenidos que no son un invento, eso está en el currículum, eso es copiarlo del currículum y pegarlo en la planilla, pero que no lo puedo poner divorciado porque, por ejemplo, yo no puedo decir, y aquí me voy, Sugeri, bueno, está acá con nosotros. Sí, maestro. Ok, Sugeri, si tú vas a planificar por competencia y tú tienes que enseñarle a un estudiante un verbo avoir, ¿verdad? En francés. Ok. Tú puedes entonces, a través del procedimiento, poner algo desvinculado de eso. No. Debe de ser. Se supone que después que él conozca el concepto debe utilizarlo en oraciones, orales y escritas, y luego saber la importancia que tiene utilizarlo bien. Y entonces valorar para qué le sirve eso. Valorar para qué le sirve eso. Y a eso es que le llamamos secuencia didáctica. Yo no puedo decirle a un niño que una masilla es para moldear, para jugar, pero nunca poner al niño a jugar con la masilla. Por ejemplo, en el caso de Fanny, que está acá, o Reini, que es de educación física, hablar del baloncesto o irse a la cancha directo al procedimiento a jugar baloncesto, sin nunca antes haberle hablado al estudiante del baloncesto. Y luego, entonces, ¿para qué le sirve el baloncesto en materia de salud? Por ejemplo, si vamos a hablar de las células, Lilian, ponme un ejemplo, Lilian, de esto.
de cómo tú aplicas los 3 contenidos. ¿Me escucha, Lilian? Sí, te escucho. ¿Cómo tú aplicas los 3 contenidos con la célula, por ejemplo? Aplicar el contenido de la célula tiene más que ver con un estudio profundo, pero en cuestiones de datos secundarias, yo puedo utilizar el huevo como una célula macro que ellos pueden observar y a partir de ahí mostrar algunos de esos elementos y con ello explicar, por ejemplo, la fecundación, mostrando claramente el núcleo y todo el citoplasma de una célula. Perfecto. Entonces, si yo en ciencias sociales voy a trabajar, por ejemplo, y acá tengo a la mano una planificación, y yo digo, yo voy a trabajar las civilizaciones antiguas, entonces yo agarro del currículum y tomo las civilizaciones y su escenario. Luego en el procedimiento, práctica de la observación de la realidad y sus cambios, ya sea fruto de la acción natural y humana. Ya yo estoy trabajando el procedimiento de ese contenido conceptual. Y luego entonces valoración en forma crítica y sintética de los procesos de formación que hemos tenido los seres humanos y la importancia de reconocer las creaciones culturales que expresan diversas trayectorias y civilizaciones. Ya ahí tengo las civilizaciones. Ahí estoy dentro de civilizaciones antiguas. Entonces, tengo un contenido conceptual en el currículum, tengo un procedimental y tengo un actitudinal, pero tengo muchos. Entonces, ¿cuál es el que va con esto? ¿Cuál es el que me va a desarrollar a mí esas competencias que yo entonces tengo planteadas? Sí. ¿Me están entendiendo? Claro, maestro. Usted está diciendo que en el currículo están plasmados los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que como uno conoce su materia, simplemente es enlazarlo, los que tengan coherencia y vayan de la mano y no estén divorciados. Y aparte de eso, Olfra, muy bien, ya que tú estás contextualizando tu tema. Está bien. No, ya yo recibí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los 3 tipos de contenidos, tenemos que tener muy en claro qué es lo que andamos buscando con ello. Entonces, veo que le ha quedado claro esa parte. Vemos entonces las actividades de aprendizaje. ¿Cómo vamos a aprender? Y aquí es donde a veces nos volvemos un rebú con puño, porque en muchas de las ocasiones, la inmensa mayoría de los docentes olvidamos el procedimental. Y jamás en la vida, para usted poder tener una secuencia didáctica comprendida, no debe dejar de vista, no debe dejar perder lo que es el procedimiento que usted enganchó ahí, que iba a utilizar para desarrollar ese contenido. Y ese procedimiento lo que le dice a usted qué es lo que usted va a realizar. Es situaciones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, acciones y tareas a planificar. Entonces, si yo coloco en un procedimental, por ejemplo, reflexión a partir del análisis, relación y síntesis entre el desarrollo de la cultura humana en su localidad y el espacio geográfico. ¿Cuáles actividades yo puedo desarrollar con ese conceptual, con ese procedimental que yo contemplé ahí? Repito, el procedimental dice: reflexión a partir del análisis, relación y síntesis entre el desarrollo de la cultura humana en su localidad y en el espacio geográfico. Estoy con las civilizaciones antiguas explicando el tema. Entonces, ¿qué actividades yo le voy a poner a los estudiantes a realizar de las civilizaciones antiguas para que me aprendan las civilizaciones antiguas en el enfoque por competencia a través de ese procedimiento que yo decidí utilizar? Sencillo. Si yo digo que reflexión a partir del análisis, es muy fácil yo colocarle a mis estudiantes una lectura y que me analicen y me reflexionen qué aprendieron de eso. Por ejemplo, ahí está el diario reflexivo. Pero, por ejemplo, ahí dice que relaciona y síntesis. Pues ya me está diciendo que yo voy a hacer.
Me está diciendo que yo voy a hacer un resumen de un resumen, Ahora, una un resumen. síntesis. Una síntesis. Eso me está diciendo el procedimiento. Entonces yo no me voy a inventar una actividad, porque a veces nos ponemos locos, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué le voy a dar al estudiante? Pero el procedimiento te dijo lo que tú tienes que hacer. Entonces ahí es donde nos perdemos a veces. Y cuando vamos a ver entonces la evaluación, ¿qué aprendimos? ¿Qué yo voy a evaluar? Si yo dijera, déjame ver cuáles son los que estamos acá. Si yo dijera, a ver, Fátima Castillo. Fátima. Aquí estoy. Ok. Fátima, si yo doy entonces las civilizaciones antiguas y doy Egipto, por ejemplo, y de Egipto yo le pongo a los estudiantes a realizar una síntesis de Egipto y a realizarme luego una reflexión en un diario reflexivo, y luego lo pongo a ubicarme en un mapa, porque ahí dice que van a hacer una síntesis entre el desarrollo de la cultura humana en su localidad y el espacio geográfico. Tienen que ubicar en tiempo y espacio. Ya me hicieron la síntesis y ahí me ubicaron en el tiempo. En el mapa me ubicaron en el espacio. Cuando voy a hacer la evaluación de ese proceso, ¿qué yo debo de tomar en consideración al momento de elaborar mi instrumento de evaluación? Debemos de tomar en cuenta la fluidez con la que él habla en el resumen que hicieron, que sepa ubicar con exactitud en dónde está ubicado Egipto. A ver qué más. Que sepa también comparar cómo era Egipto y cómo es ahora en la actualidad. Contextualizarlo, excelente. Contextualizarlo, claro está. Bien, entonces, hacer una buena comparación. Si hacemos eso, vamos a tener un resultado satisfactorio. Pero ¿por qué es que los docentes a veces nos quemamos? Nos quemamos nosotros, no los estudiantes. Ojo, ¿por qué nos quemamos? Porque yo di una síntesis a mis estudiantes, yo di una ubicación en tiempo y espacio, y después le pongo a mis estudiantes, y estoy hablando de Egipto, y luego entonces a esos estudiantes que yo le trabajé Egipto, yo le pongo cualquier cosa de la civilización de la India. Pero eso no fue lo que usted dio. Usted va a evaluar lo que dio o lo que usted creyó que dio. Entonces tenemos que tener muy en claro que para hacer una secuencia didáctica, yo tengo que tener contemplado en la planificación qué es y cómo yo voy a evaluar. Entonces, cuando nos vamos acá al esquema y miramos evaluación, ¿qué aprendimos? Pero que yo no puedo evaluar otra cosa que no sea lo que haya dado. La evaluación diagnóstica o de inicio, eso yo lo inicié. Eso se evalúa para usted saber desde dónde va a partir. La evaluación formativa o de proceso, eso es en el transcurrir de la enseñanza. Y la evaluación sumativa o final, que es el producto de todo lo que usted hizo. Que muchos a veces solamente evaluamos al final de la jornada, pero que nos enseñaron en las semanas anteriores que evaluábamos desde que iniciábamos el proceso. Usted iba observando. ¿Con qué? Con un instrumento que usted tiene en la mano, se llama lista de cotejo. Que usted no lo diseñó como lista de cotejo, pero usted tiene un registro y usted dijo, participó ya la Ariel. Ahí está la participación del Ariel. Ahora, la calidad de esa participación no lo dice ahí. Después yo estoy especulando, yo creo que fue buena. Eso no es evaluar por competencia. Es yo tener el diseño, el instrumento con el que yo voy a evaluar y a partir de ahí yo digo tiene 9 de 10. ¿Por qué? Porque cumplió con esto establecido aquí en este programa. Y esa es la parte más difícil a veces. Entonces, ahí entonces al final hacemos lo sumativo. Voy a dejarle, y esto sí yo quisiera que presten mucha atención, les voy a dejar con esta pequeña conferencia de webinar de la planificación por competencia de Ademar Poma, un suramericano que nos está mostrando cómo se hace la planificación por competencia, cómo se planifica, y entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer un plan rápido. Tienen que tomar anotaciones porque yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes cuáles elementos tomaron en consideración. Usted va a tomar un plan rápido y va a hacer un plan con las siguientes, con el tema, con una situación de aprendizaje,
con una competencia fundamental que usted vaya a desarrollar. Una competencia, usted no puede enfocarse en más de una competencia según nuestro ministerio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que la comunicativa nunca se queda, pero si ustedes entienden que si usted no la va a desarrollar a plenitud, entonces no la debe de tomar en cuenta. La competencia específica que usted va a desarrollar, que usted pretende lograr con ese estudiante, sea la competencia específica. Disculpe, maestro, no se está proyectando. No lo estoy proyectando, le estoy nada más haciendo un bosqueo. Los 3 tipos de contenido, eso todo lo van a ver ahí en el webinar y van tomando sus anotaciones. Los 3 tipos de contenido con un tema, cualquiera, el que usted desee desarrollar, contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Y luego entonces usted diseña su secuencia didáctica, las actividades que vas a desarrollar, ahí tal cual, el tiempo que le va a dar y cómo va a evaluar eso al final de esa actividad. Vamos a pasar al webinar. Ustedes van tomando datos de todos los elementos que lleva una planificación según Ademar Poma de Chama. Y luego entonces de que ustedes tomen todas las anotaciones, entonces tenemos un ciclo al finalizar de 15 minutos para realizar un plan. Con cualquier planilla que usted quiera. No simplemente la planilla que tiene el ministerio actualizada. La que usted quiera. Porque hay gente que nunca han hecho una planificación. Hay otros que han hecho planificaciones y quizás han comprado otras planificaciones. No digo que es el caso de ustedes, porque por eso están aquí, porque sé que son gente muy interesada. Así que le dejo con la planificación por competencia. Me dicen si observan. Disculpe, profesor, profe. Ajá. El webinar que usted va a poner está en YouTube. Yes. ¿Nos puede pasar el link por aquí, por el foro, por favor? Ok, perfecto. Porque creo que se hace mejor así con el asunto del audio y demás. Bien, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dejar aquí en el foro. ¿Todos saben buscar en el foro o tengo que mandarlo por el...? Yo puse por aquí, ahí mismo. Gracias. Okay. Permiso, maestro. Yo, como sugerencia, como se hace un poquito medio incómodo la reunión también con la reproducción del video, usted lo puede dar por el tiempo límite del video para observarlo y luego volvemos, si le parece. Tienen hasta las 7:30 para ver el video y hacer la planificación. Entonces vuelven a la reunión. A las 7:30. Y hacemos una planificación. Exacto, una planificación diaria. ¿Y los que no somos de la misma área o individual? Individual. Gracias. No es colectivo, individual. Cada quien hace su plan. Y entonces comenzamos a socializar algunas cosas, algunos elementos que tomamos en consideración. Tienen 30 minutos para eso. Ya lo envié por acá. Intentaré enviarlo por WhatsApp ahora.
Sí, maestro, terminando. Mire, usted dijo planificación diaria, ¿verdad? Sí. De una clase, ok. Yo lo que hice fue que busqué una planificación de unidad y planificé una clase. Exacto, es eso. Ok. Más bien, estaba media confundida. No es eso. Yo incluso mandé un ejemplar ahí de una planificación de unidad porque los elementos son lo mismo. Hay unos maestros sugeridos que están diciendo que están solicitando entrar. No hay nadie, mi amor, en solicitud. Y disculpe, es que yo, como está haciendo mi planificación aquí en el teléfono, se me va la pantalla. A ver. Bien, retornamos aquí. Retornamos acá. ¿Quién es presente? Hola, Fran. Sí. Pero en mi caso, cuando pusieron lo del video, fue que llegó la persona que yo estaba esperando y no comprendí realmente lo que había que hacer. Yo vi el video e hice algunas anotaciones. Está bien, te sumas al proceso. Voy a revisar. Pero ya yo escuché, o sea, estoy haciendo algo. Ok, reitero. Maestro, permiso. Sí, dime. Si usted gusta, para
que comencemos con la corrección y el opening de la actividad. Yo le voy a enviar por WhatsApp la que yo hice para que usted la comparta y corrijamos cualquier cosita ahí. No, lo vamos a hacer acá en vivo. Vamos a tomar en consideración algunos elementos. Compartir con el teléfono. No, tú no la tienes que compartir, simplemente tienes que mostrar y responder algunas cosas de los elementos incorporados en ella y el Ok, ya. De acuerdo. Yanilda Flores se encuentra. Grisleni Sosa, Milagros Ten, Berlín Ten, Sugeri Bueno, Carolyn Lizardo, Alexandra Polonia, Reini Gutiérrez, María Martínez, Ever Minaya, Fanny Berberé, Catherine Rosado, están todos ausentes, Jomelis Santos, Joana Polonia. Estoy por aquí. Jomelis está aquí. No, porque yo estoy cantando y nadie dice nada. Sigo con aquí estamos. Joana Polonia, Belice Tavares la vi ahí, Jeffrey Ortiz, María Esther Jesús, Jeremy Ureña, Lilian Bruno, Starling tiene excusa. Presente. Wilfrid Sánchez, Vanny López tiene excusa. Jesús Enríquez, presente. Fátima Castillo, Oleidi Acosta. Fátima está aquí. Bien. Herlin Ventura. Presente. Llegó Herlin. Y Lariel Reynoso. En serio, tú me dejaste ausente a mí, siendo yo la anfitriona de la reunión. Porque que si tú no respondes tengo que dejarte ausente. Están ausentes. ¿Cuántas veces yo no dije presente? Están ausentes Grisleni, Milagros. Sáquelo, Sugeri. Está presente, ausente Berlín, Sugeri, Carolyn. Yo estoy presente. Ok, Carolyn está presente. Yanilde está ausente. Presente, maestro. Ok. ¿Quién más está presente? Carolyn está presente, sí. Alexandra. Grisleni está presente. Reini Gutiérrez está ausente, porque aquí la gente sufre de conectarse e irse. Por favor, mi micrófono no es... María Martínez, Fanny Por favor, mi micrófono no funciona. Sí, te estoy escuchando, Fanny. Ever Minaya está presente y de ahí para allá. Ok. Solo está ausente Reini Gutiérrez. Bueno. Aquí hay gente que le voy a quitar el juego de conectarse e irse a mitad de camino. Sí, Grisleni, veo que me estás llamando. Eso indica que estaba presente. Entonces, la temática de esta actividad ha sido la siguiente. Hemos visto un webinar para nosotros a través de ese webinar luego hacer un plan diario, un plan de ejecución diario, un plan diario de clase, y ese plan contempla un elemento de la planificación que yo no he explicado. Y quisiera que Sugeri Bueno me lea su situación de aprendizaje. Sugeri Bueno. Dame un momento que estoy abriendo el documento. Ok. Espérate. Sabemos que una planificación parte de una realidad o de una imaginación suya, pero parte de un contenido. Ese contenido usted entonces lo contextualiza y entonces esa planificación tiene un elemento que mucha gente se ahoga en un vaso de agua con lo que es la situación de aprendizaje. Sugeri, me dejas saber cuando estés lista para que entremos con tu situación de aprendizaje. Cuando tengo una, por si acaso. Pues vámonos contigo entonces si estás lista. Tema. Bien, ya tengo. Ok, ya. Después de Sugeri entonces. Termina así, Lilian, está bien, termina de hablar. Está bien, disculpa, te interrumpí. Ok, entonces el tema que yo voy a abordar es un tema de geología del primer ciclo. El tema es composición
A ver, perdón, mentira. Propiedades físicas de la estructura interna. Ese es el tema. Propiedades físicas de la estructura interna, obviamente, del planeta Tierra. La situación de aprendizaje. A la situación. Ajá. Que yo elaboré fue: los estudiantes del Colegio Nordestano de Francisco Bono del primer grado pasaron todo el recreo escuchando a Luis y observando unas imágenes que éste tenía en su celular de un hoyo que hicieron en su casa para un pozo séptico. En el mismo se veía que la tierra tenía diferentes colores y texturas. Al llamarle la atención aquel evento, decidieron organizarse en grupo para investigar en internet sobre los tipos de suelo y la composición de la tierra. Luego de haber investigado, pidieron ayuda del profesor de geología y solicitaron a la dirección permiso para publicar sus hallazgos en la página del centro. Bien. Si yo te dijera, partiendo de esa situación que tú tienes, ¿cuál es la situación concreta y el contexto que tú estás planteando? Ahí mismo en esa situación. La situación es que ellos están viendo algunas imágenes y una historia contada por su compañero, y a raíz de eso hicieron una investigación. ¿Y el contexto se dio en el centro educativo, okay, que es en el recreo. La estrategia que tú estás abordando ahí. La estrategia utilizada es la observación. La tiene plasmada en la como tal, no dice su nombre, estrategia tal, pero en un taller que yo recibí, me dijeron que no necesariamente había que decir tal cual es la estrategia tal, sino que ya queda dicha a través de las estrategias. Ahí es donde los actores del sistema, los gestores, porque actores somos nosotros. Ahí es donde los gestores del sistema educativo a veces entran los dos pies en un solo zapato, porque una situación de aprendizaje lleva 4 elementos, y por eso es que estoy escuchando la situación adelante. Porque una situación de aprendizaje debe de llevar una situación concreta que tenga un contexto, y Lilian lo cumple a cabalidad. Debe de tener una estrategia y debe de nombrarse esa estrategia, debe de tener el producto o evidencia. ¿Por qué debe de nombrarse la estrategia? Porque a partir de esa estrategia es la madre de todas las demás que va a desarrollar en la planificación total. Si no tienes una estrategia arriba, entonces está como acéfala la planificación, porque a partir de esa estrategia, no es la única que vas a utilizar, pero es de ella que desprenderá las demás que vas a utilizar. Es como la más abarcadora de todas las estrategias que puedas utilizar para el diseño de ese plan. Entonces, tiene un producto o evidencia que debe de contemplarse ahí, y tiene que tener el punto de llegada que podría ser el mismo producto o evidencia. ¿A qué llamamos producto o evidencia o punto de llegada? A lo que usted va, cuando ya usted logre el objetivo que se planteó. O mejor dicho, el indicador de logro más abarcador de esa unidad de aprendizaje. ¿Cuál es el indicador más abarcador de la unidad de aprendizaje? El que usted va a evaluar en el registro. Recordemos que tenemos cientos de indicadores de logro, pero en el registro tenemos quizás 15, o tenemos quizás 20 o 30 de 100 indicadores que tenemos en el currículum. No lo vamos a evaluar todo lo del currículum. Entonces, esos que vamos a evaluar en el registro, donde se va a sentar la nota, ese es el que debe de aparecer ahí en esa situación de aprendizaje. Sugeri, tu situación. Permiso, Sugeri, escúchame. Quería avisarte, Olfran, que fue que se me cayó el internet antes de que ella... Me imaginé. Yo sé la realidad contextual tuya. Está bien. Sugeri, bueno, si Sugeri no está lista, alguien más que tenga una situación de aprendizaje. Ok, deja de comer y vamos a esto. No, mi amor, yo tengo mi suegra y me estoy moviendo de un lugar. Ah, ok, yo escuché estoy comiendo, perdón. No, me estoy moviendo. Yo puse acá. Los estudiantes Saúl y Luis fueron invitados como turistas a una conferencia en Canadá.
por lo que necesitan conocer la información personal. ¿Cómo fue? Espérate. No, por lo que necesitan conocer cómo solicitar información a extranjeros, por lo que a través de la estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento podrán los jóvenes orientarse sobre el uso correcto de las... Espérate, que lo tengo en una captura. Sobre el uso correcto de la solicitud de información. Ve a ver otra. Bien, si tú ubicas esa situación de aprendizaje, tú tienes una situación concreta, yo la identifico de una vez. Identifícame esa situación concreta y el contexto. Bueno, aquí yo tengo... El problema es, el contexto será que tienen que... El contexto es donde se desarrolla. Ese es el contexto. Sí, el contexto es la conferencia de Canadá, ¿verdad? Ajá. Ese es el contexto, la conferencia de Canadá. La situación El problema es que ellos no manejan cómo solicitar información. Bien. ¿Cuál es la estrategia que vas a desarrollar? ¿Ah? ¿Cuál es la estrategia que vas a desarrollar ahí? Eso voy. Indagación dialógica y cuestionamiento. ¿Esa estrategia tú te la inventaste o esa estrategia está en el currículum? Esa es una de las estrategias que están ahí. ¿A dónde? Y yo tomé una. ¿A dónde? Al azar. ¿A dónde están? En el no, yo no tomé el currículum. Yo no tomé un listado de currículum. No se asusten, en el currículum están esas estrategias. Todo lo que nosotros vamos a plasmar ahí en esa primera parte de la planificación, hasta llegar a las actividades que nosotros vamos a diseñar, están en el currículum. ¿Sí, Caroline? En un baño encerrado, muchachos, date rápido. Caroline. El producto sería que el producto final. Bueno, Sugeri, habla. ¿Soy yo o qué? Habla Sugeri, que Caroline te dio la oportunidad. Escúchame. Entonces el producto final será que ellos... ya se me quitó. Sigue, Caroline, a lo que le encuentro. El producto es a lo que tú vas a llegar, a lo que los estudiantes van a llegar, lo que van a lograr. Y la evidencia es conocer conocer cómo dar y ofrecer información personal. Entonces la evidencia de eso es lo que tú vas a lograr a evaluar, o con el instrumento que tú vas a evaluar eso. Entonces, Caroline tenía la palabra. Sí, yo decía, cuando nos estaban supervisando allá del distrito, hubo una persona que nos comentó de que no solamente está, que lo que uno tiene que lograr con ello es el indicador y el producto final también está en el currículo y ese parte por área que dependerá de la competencia que toca en nuestra área. Por ejemplo, yo que me toca la científica y tecnológica, yo tengo un producto final que está contemplado en mi competencia por grado. Entonces, eso tienen que también ir vinculándolo a lo que es la situación de aprendizaje. Ya eso está dentro de lo que se llama descriptores de las... es lo que te están planteando ahí, que realmente no es el producto final. El producto final es el indicador más abarcador que está en el registro. Que por eso es que a veces nos perdemos. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Pero que esto yo no he dado esto. No, pero es que usted tiene que partir de ahí. No es que usted va a desechar lo otro. Pero si usted lo que va a evaluar es la mate piña, no dé la manzana adelante. Trabaje con la mate piña. Porque esa es su evidencia. Y ahí es donde usted va a enganchar toda la sumativa de esa unidad. Ay, pero yo di la célula y no están las células por parte. Yo di la célula eucariota, la procariota, eso no está aquí. Aquí nada más dice las células, como que todas son las mismas. No todo lo que usted trabajó en células, eso usted va a enganchar ahí. ¿O me equivoco, Caroline?
Entonces. Exactamente, incluso nosotros que somos del área de ciencias naturales, a veces solamente aparte lo que es célula, y nosotros damos, por ejemplo, tejidos, que eso es algo, ya otro conjunto de células, ¿verdad? Y nosotros tenemos que vincularlo a la célula, no podemos de que hacer un indicador diferente, sino de que incluir eso, como que ese indicador que habla de célula también me habla de tisular, y así sucesivamente. Entonces, cuando hago una situación de aprendizaje, por ejemplo, yo trabajando civilizaciones antiguas, para cerrar la parte ya de la situación de aprendizaje, obvio, si no hay alguna pregunta después, trabajo civilizaciones antiguas y dentro de civilizaciones antiguas entonces yo voy a trabajar lo siguiente y digo, en los últimos días se habla del coronavirus que se originó en China. Esa es la situación y el contexto. Mi situación es lo que se está hablando, ¿verdad? El contexto es China, el coronavirus, ese es el contexto. Los estudiantes desean conocer las características de esta civilización desde sus orígenes hasta hoy. A través de la estrategia centrada en actividades grupales, investigarán y argumentarán mediante ensayos, informes de lecturas, entre otros, sobre la influencia de las civilizaciones orientales a las occidentales y viceversa. Entonces, ¿dónde está mi producto final? ¿Dónde está, mi situación? En los últimos días se habla del coronavirus que se originó en China. Los estudiantes desean conocer, ahí está la problemática montada. Y entonces, ¿a través de qué? Bueno, yo miro si tengo la estrategia. Ahí está la estrategia de actividades grupales. ¿Qué van a hacer ellos? Argumentarán mediante ensayo, informe de lectura. Ese es el producto. Ese es el producto, esa es la evidencia, el ensayo y el informe. Esas son mis evidencias. Y luego entonces el producto es, lo que ellos van a llegar. ¿Qué van a llegar? Bueno, de lectura, entre otras, sobre la influencia de las civilizaciones orientales. Ellos van a argumentar sobre la influencia de las civilizaciones orientales a las occidentales, cómo las civilizaciones de Oriente han dejado, han permeado. ¿Qué nosotros hacemos? Eso es lo que los estudiantes, ese es el indicador que yo tengo en el currículum, ese es el que voy a evaluar final, porque si recordemos, por ejemplo, yo en civilizaciones orientales nada más no tengo a China, tengo a Egipto, la India y China, y otras, Persia, etcétera. Pero la que está en el registro es esa, pues es la que voy a enfocar. Y a partir de ahí, entonces, permeo mi planificación. Parto de ahí, obvio, no es ahí que me voy a centrar, entonces vamos a tomar en cuenta los siguientes. ¿Cuál es el siguiente componente de una planificación? ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo dice? El siguiente componente de la planificación, después de la situación de aprendizaje. Olfra. Ajá, Wilfried. Solo para agarrar algunos punticos para ver si estamos bien. O sea, que en una situación de aprendizaje tenemos lo que es el contexto. Una situación concreta que tenga un contexto. Contexto que tiene que llevar sujeto, un problema, la intencionalidad y la estrategia. Sí, tiene que tener la estrategia y el producto de llegada, o evidencia. Yo lo divido en 4, pero realmente son 3. Yo lo divido en 4, yo lo divido de la siguiente manera. Una situación concreta que tenga un contexto. Y ahí yo englobo la situación, el problema, con el contexto, que no es el centro educativo. En el centro educativo, Liceo Gregorio Luperón, los estudiantes, ese no es el contexto. El contexto es donde se desarrolla la problemática que voy a indagar, a trabajar, a desarrollar. Esa problemática que se está generando en Wuhan, China, COVID-19, ese es el contexto. Ese es el problema. Lo que a ellos les interesa, ese es el problema planteado. Entonces, la estrategia está en el currículum. Yo tomo la estrategia macro que más me abarque en el desarrollo de esa unidad. Y luego está, algunos lo dejan en 3, que dicen producto, evidencia, punto de llegada o indicador. Yo lo divido en 4. Digo el producto o evidencia porque no es lo mismo el indicador
yo voy a llegar al indicador a través de unas evidencias, de unos productos, de unos trabajos que ellos van a hacer y debo de contemplarlo ahí. Por eso yo lo divido en 4. Productos o evidencias y luego el punto de llegada. Cuando tú tienes la posición, no te puedes... Fátima tiene el micrófono abierto. Olga. Fátima. Yo hice una aquí. Me presenta de que te pagamos aquí. Ok. Yo hice una aprendizaje aquí sobre la violencia intrafamiliar. A ver qué me dices de ella. Okay. Dice así. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. Una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida. Por tal razón, los estudiantes de quinto del Liceo San Antonio Esteves tienen la curiosidad de conocer más de este tema. Para desarrollar el tema y aclarar todas las dudas, se realizarán una serie de actividades, tales como la investigación y la comparación, que traten sobre esto. Así, al final de estas prácticas, los estudiantes de quinto tendrán un vasto conocimiento sobre el tema. El planteamiento está muy extenso. Siempre no se debe pasar. Yo no sé cómo lo logran, pero bueno, los lineamientos que no se debe de pasar de 6 líneas en el planteamiento. Cuando usted plantea el problema. En la primera parte de arriba, en el planteamiento, en la determinación, yo no sé cómo lo logran, por eso lo reitero, porque yo siempre hago un planteamiento amplio, porque yo entiendo que mientras más claro el planteamiento, mejor. Simplemente le estoy haciendo estas observaciones por algunas situaciones técnicas que a veces uno tiene, para que sepan defenderse. Entonces, no debe de pasar de 6 líneas el planteamiento. No debe ser muy amplio el preámbulo. El preámbulo es eso, el planteamiento de la situación. No debe ser muy amplia, porque entonces después se te cae. Pero veo como que tiene los elementos, aunque no sé si escuché la estrategia, porque eso nunca debe de faltar. La estrategia y el producto final. Nunca debe faltar estrategia y producto final. Como estrategia está la investigación, trabajos en grupos y la comparación. Tienes que utilizar una sola estrategia ahí en la situación. Tales como la investigación y la comparación le puse. Entonces solamente dejaría la investigación, ¿verdad? Pero la investigación como sí no es una estrategia en el currículum. Está la actividades centradas en trabajos grupales, están las... ¿cuál fue la que puso Sugeri ahorita? ¿Cómo fue? Sugeri colocó la investigación dialógica, ¿verdad, Sugeri? ¿Fue que pusiste? Indagación dialógica. Indagación dialógica. Está el debate como estrategia. Ok. Que también están como actividades. Entonces, ya luego, esas segundas quedan como actividades, esas que tú planteaste ahí. Esas son las actividades que ellos van a realizar, que es el producto que tú vas a evaluar, que son tus evidencias, que van para el portafolio y que tú vas a tener una puntuación a cada una de esas actividades y que al final entonces tú vas a sumar. ¿Me doy a entender o hay alguna duda? No, mi amor, estamos claros de mi parte. ¿Quién dijo sí? Yo en mi caso, Olga, no tanto la duda, sino lo recomendable es que cuando yo elaboro mi situación de aprendizaje, yo diga la estrategia tal, porque al igual que me parece que fue Lilian, en otro ayer me recomendaron no colocar la estrategia tal, más bien colocar la estrategia que uno adivinara. ¿Me puedo entender? Eso está muy lindo si nada más te lo fuera a evaluar el técnico. Yo te entiendo porque, por ejemplo, nosotros, Milagros, el micrófono. Milagros, el micrófono. Sugeri, apágale el micrófono a Milagro. Ok, entonces, bueno, Ibelice, eso estaría muy bien si, por ejemplo, uno no corriera con el riesgo de que llegara un día un técnico regional a verificarle a uno el plan.
que nada más fuera el del distrito que lo revisara. Obvio, uno se escuda en esto. Por ejemplo, en el Mi Centro, nosotros cuando terminamos de un proceso, yo lo digo porque en el centro yo no soy el coordinador, ya no aplicamos para coordinador por la dimensión, pero cuando se hacen las reuniones de coordinadores, por mi experiencia en IADIS como coordinador, a quien mandan es a mí, para luego multiplicar. Entonces, cuando la coordinadora del nivel secundario nos reunía, o los coordinadores de nivel secundario nos reunían, nos planteaban la cosa de una manera y luego como que nosotros veíamos que estaba tan diferente a lo que le había planteado cada uno de los técnicos a cada uno de los maestros. Por ejemplo, la de Homelis decía una cosa, Carmen decía otra cosa, Catherine decía otra cosa. Homelis está aquí y no me deja mentir. A Ángel y a Homelis, que toman talleres creo que a veces juntos, pero a veces lo toman separado porque uno de francés y otro de inglés, le decían cosas diferentes. Entonces a mí me decían otra cosa diferente, pero cuando yo iba al taller, generalmente como que el de matemática y el mío siempre como que coincidían en lo que nos decía la coordinadora general de nivel secundario. Entonces cuando ya llegábamos a los talleres en el centro o a los grupos pedagógicos, entonces allí planteábamos qué postura íbamos a asumir como centro. Pero obvio, resguardado en lo que dijo el técnico, resguardado en lo que nosotros dijo la coordinadora del nivel, que es la que coordina los coordinadores de nivel secundario. Entonces, a partir de ahí es que yo siempre he tenido esto, como soy de ciencias sociales, siempre hago una leyenda y le coloco colores. Y por ejemplo, yo si ustedes vieran, bueno, se lo voy a mandar, le voy a mandar este documento por WhatsApp ahorita para que ustedes lo tengan ahí, que fue en un taller de nivel secundario que nosotros elaboramos esta situación de aprendizaje que dice lo siguiente. Como una situación concreta tenemos el río Jaya presenta un alto nivel de contaminación. Esa es la situación concreta. Luego, como estrategia, seguimos narrando. Dice, los estudiantes desean determinar las causas mediante la estrategia. Entonces ahí viene la estrategia de socialización centrada en trabajos grupales. El producto de evidencia, bueno, dice, investigan en equipo y presentan los resultados a través de una presentación en PowerPoint. Y como punto de llegada o indicador tiene, en conclusión, determinaron qué alto nivel, que en realidad es determinarán, porque no lo han hecho. Determinarán qué alto nivel de contaminación se debe a los vertidos, desechos sólidos, químicos y relaciona las características físico-natural con el desarrollo de las sociedades humanas. Entonces, ahí está ya los 4 componentes descritos, que son 3, reitero, son 3, son una situación concreta que tenga un contexto, una estrategia, producto o punto de llegada. Entonces yo le pongo producto o evidencia, yo lo llevo a 4, y punto de llegada por aquello o indicador, que es el punto de llegada, ¿para qué? Para yo saber lo que significa cada cosa, porque si a mí me dicen el producto, a veces me puedo quedar como en el aire, pero si me dicen producto o evidencia, ya yo sé lo que son las evidencias. Y si me dicen punto de llegada o indicador, yo sé que es el indicador, entonces engancho el indicador, ¿para qué inventar? ¿Alguna pregunta con relación a la situación de aprendizaje? Si no hay preguntas, seguimos entonces y luego veríamos cuáles son los otros componentes que le siguen. ¿Cuál es el otro componente vital que no puede faltar? Las competencias. La competencia, pero ¿qué tipo de competencia? Las fundamentales. La competencia fundamental. Y Yerlin de español me dice las competencias y yo le incido la competencia. ¿Por qué le incido en la competencia? Porque aunque yo quiero poner más de una competencia fundamental, me dicen a mí los técnicos que si yo no la voy a desarrollar todas, yo solamente tengo que sacarla, hay que eliminarla, sí. Poner una sola en la que yo voy a hacer mayor énfasis en esa unidad o en ese trabajo que voy a realizar. Ojo, todas se ponen en ejecución, pero ¿cuál es la que voy a desarrollar? Y ahí es donde cae lo que dice Carolyn, el descriptor de ella. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la del pensamiento lógico, creativo y crítico, yo digo, aborda la situación de forma creativa. Y ya ahí describí el nivel de dominio que debe de tener ese estudiante. Y ojo, me acuerdo de los niveles de dominio, que es lo que el estudiante debe de saber al finalizar ese proceso. Entonces, ahí están las competencias. Me decía mi maestra en la universidad, cuando yo era estudiante de grado, Olfran, debes de ponerlas todas y sombrear la que vas a utilizar. Me dicen los técnicos en el distrito, Olfran, solo coloca la que vas a usar.
¿En quién creo? ¿En mi maestra que me dio la clase o en el técnico que es el que vaya a evaluarme? Esta pregunta es para ustedes. En el técnico, porque es el que te va a evaluar. Por eso es que a veces el técnico es el que me va a dar el seguimiento, el que me va a llenar una ficha, el que me va a hacer un reporte, el que me va a hacer llegar un memorando. Entonces, son los que trazan las políticas públicas educacionales. Del ministerio se la trazan a los regionales al distrital y el distrital a nosotros. Y nosotros la ponemos en ejecución. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Luego vienen los otros 4 componentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los otros 4 componentes que tenemos debajo? Alguien que no sea Fátima, Sugeri, Ibelice. Indicador de logro. Tenemos los indicadores. Sí, pero tenemos una secuencia didáctica. Después que tenemos una situación, tenemos una competencia fundamental. Y después de la competencia fundamental tenemos El contenido conceptual. competencias específicas. ¿De qué? Contenido conceptual. ¿Puede el maestro Lariel entablar en los números naturales esta competencia específica? Identifica los ancestros de los seres humanos hasta sus orígenes remotos. Sintetiza el desarrollo humano mediante clave cultural o civilización y las relaciona con el presente. ¿Puede él poner eso en matemática? No. Eso no es específico de su área, eso es de ciencias sociales. Entonces él tiene sus competencias específicas y su competencia específica le tiene un descriptor. Y entonces él pone la competencia y luego pone el descriptor de esa competencia, que el descriptor es el objetivo que yo voy a lograr. Entonces después dicen, ¿y de dónde salió el objetivo? Véanlo ahí, el descriptor, que eso yo lo voy a dar en una clase. En este caso estamos trabajando a partir de una clase. ¿Estamos claros en esa parte? Yes, I do. Ok. Si me dijera, por ejemplo, ¿quién tiene un plan diario hecho ahí que tenga una competencia específica? Que no haya participado. Yo. Ok, pero tú dila tú, que ya. Ok. Escribe crónicas relacionadas a hechos sociales de su país y su ambiente. ¿Cuál es el tema? La crónica. Ok, perfecto. Entonces, la que tú estás desarrollando ahí, ¿qué competencia específica? Disculpen, sí, la competencia específica es producción escrita. Excelente. Nosotros en lengua española tenemos 4. Exactamente, en lengua española tenemos 4 competencias específicas. Oral y escrita. Producción y comprensión, oral y escrita. Entonces, en ese caso sería producción escrita. Exacto. Entonces, yo la identifico, pero no la podemos dejar a que el técnico la identifique porque él no va a querer identificarla. Él va a querer que esté ahí, como lo dice en el currículum. Competencia específica, producción escrita. Y luego tú la describes ahí abajo, produce esto vinculado con el tema. Ojo, hay momentos en los que esa competencia específica, el descriptor es muy específico para un tema determinado. No me queda abierto y entonces yo lo que tengo que hacer es quitar el tema determinado y poner el tema que voy a desarrollar. En este caso, el maestro no está desarrollando un ensayo, que es también para escribir. O sea, pudiera escribir un ensayo, pero él está desarrollando la crónica, ¿verdad? Y entonces... Así es, porque la crónica es una unidad en 3 cursos de secundaria. Sí. Entonces, pero ojo, ahí vamos a los niveles de dominio que trabajamos hace mucho tiempo. Cuando hablamos de la crónica, que la trabajas en 3 grados, pero hay un grado que tiene un nivel de dominio y te llega a tu momento.
Y hay otro grado que tiene un poquito más de avance y más de producción. Y ya hay otro grado donde tú le vas a poner a hacer una crónica que, wow, mi mind. Y dicen los muchachos, ¿y qué fue lo que le dio a Wolfram ahora? Que antes él no ponía un ensayo y nos cogía cualquier cosita que le entregáramos. Ahora él, si no son 5 páginas, no lo acepta. Es que ya su nivel de dominio es para usted expresar, para usted producir suficiente. Entonces, así mismo en español, me imagino que el maestro lo hace así. No es lo mismo lo que él le pone a los estudiantes de primer grado, por ejemplo, si le tocara la crónica, que no sé en cuál curso toca la crónica, que lo que le pone a los de tercer grado, para citar un ejemplo. Ya va la amplitud más. Que a veces lo que pasa cuando uno trabaja la misma temática, que creo que hubo un grupo que puso eso, con un mismo tema, y siempre trabajamos el mismo tema igual y con el mismo contenido. Yo doy esto igualito en segundo y en cuarto, porque me toca el mismo tema. Pero los estudiantes ya tienen un nivel de avance, usted tiene que profundizar más. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Alguna duda con relación a la competencia específica? Wolfram. Ever. Una pregunta. Yo estoy aquí ahora con el diseño curricular abierto. Ajá. Y yo seleccioné como tema lo que es la carga eléctrica y conductores aislantes y semiconductores. Uh-huh. Ahora bien, resulta ser que cuando yo observo las competencias específicas que está de mi lado izquierdo, no veo de una manera clara una competencia específica que se relaciona de manera directa con el tema conceptual que yo elegí. ¿Qué tú quieres desarrollar? ¿Qué competencia tú quieres que logre el estudiante con ese tema? Tú quieres que él aprenda a hablar del tema, es producción oral. Tú quieres que él aprenda a escribir del tema, es producción escrita. Tú quieres que él aprenda a comprender el tema leyéndolo, es comprensión escrita. Y si tú quieres que él aprenda a comprender el tema oralmente, es comprensión oral. Porque el tema te puede aparecer cualquier tipo de temáticas, pero lo que es fundamental, nodal y transversal es la competencia. Y tú debes de lograr que el estudiante lea, pero que cuando lea comprenda lo que leyó y que luego pueda producir eso que leyó. Entonces, dime, Carlos. En nuestro caso, nosotros no tenemos las competencias producción oral y escrita. No, porque eso en el caso de usted ya es de ciencia, ya usted tiene otro tipo de competencia. Ahora bien, la pregunta mía es, por ejemplo, excúsame. Por ejemplo, en un tema como este de la carga eléctrica, ¿verdad? Ajá. Que al lado izquierdo me presenta diferentes competencias específicas, pero lo que pasa es que tú eres de ciencia, Ever. Sí, ahora la pregunta mía es, por ejemplo, mi pregunta es, yo como docente, en base a lo que yo quiero procurar que el estudiante aprenda, entonces básicamente se podría decir que yo me voy a inventar la competencia específica porque no la veo. No, lo que pasa es que tú eres de ciencias y en ciencias no se produce. Lo que Carolyn te está queriendo decir hace rato es que en ciencias eso no está. Porque tú eres de ciencia, eso es de español, esas competencias. Español tiene 4 competencias específicas de su área, que es producción oral y escrita. En otras palabras, disculpe maestro, disculpe maestro, para el maestro de ciencias, Ever, ¿verdad? Sí. Maestro, escuche. Las competencias son diferentes en las distintas asignaturas. Me parece que los docentes de idiomas en sentido general, y me refiero a español, inglés y francés, que son los 2 idiomas extranjeros que se dan en las aulas, nosotros tenemos esas 4 competencias, pero los docentes de matemática tienen otras competencias que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 5. Yo mencioné las 4 que yo tengo porque son las que manejo. Pero la de las otras
las de las otras asignaturas pueden ser más, pueden ser menos, y son diferentes. Yo no le puedo mencionar cuáles son porque, bueno, yo estudié lengua española, y no pero son distintas. Yo quería decirle a Ever que nosotros que sí trabajan en esta área. Lo que nosotros no tenemos son descriptores de esa competencia en ese tema. Por ejemplo, Ever, si tú vas a hablar de ese tema, tú puedes poner una de las 3 competencias que nosotros tenemos, que es ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. Esa es la competencia. Lo que tú no vas a encontrar en el currículo es un descriptor de esa competencia que trate de ese tema. Nosotros tenemos 3 competencias específicas. La primera es ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. Tú ves esa letrita negrita que tú ves arriba. Esas son las competencias. Lo otro es descriptor, como acaba de decir Olga. La otra es aplica procedimientos científicos y tecnológicos. Carolyn, recuerda explicar completo. El descriptor es qué tú vas a lograr con esa competencia. Exactamente. Eso es lo que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos las competencias que sí se van a vincular a cada tema, porque nosotros tenemos aplicar procedimientos científicos, tenemos asumir una actitud crítica ante una situación, y la primera que de nosotros, que es ofrece explicaciones científicas. Ya tú sabes que con esas 3 tú puedes abarcar todos los temas de ciencias. Lo que pasa es que no lo explican como debe. Ahora Wolfram dio en el clavo al mostrarnos que a pesar de que nosotros no tenemos eso como detallado, lo que nosotros queremos lograr en el currículo, sí tenemos una competencia específica que nos podemos agarrar de ella para... Tienen las competencias, no tienen los descriptores, pero los descriptores, si no lo trae el currículo, usted lo puede realizar a partir del objetivo que usted quiere lograr con esa competencia, con el desarrollo de esa competencia. Sí, Jeffrey. Yo entendí que el compañero dijo como que hay un contenido X que no tiene una competencia específica X. ¿Qué pasa? En el área de educación física, específicamente el ajedrez, la competencia específica que supuestamente hay que trabajar ajedrez muy desligada, no concuerda. Pero ¿qué pasa? Como esa es la que más se especifica, que es la actitud física deportiva, entonces con esa competencia específica es que nosotros trabajamos ajedrez. Y esa competencia específica no tiene que ver nada con ajedrez. Porque el ajedrez nada de físico. Exactamente, no tiene que ver nada de es físico. Intelectual, total. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero como es la que más se asemeja, debido a que el ajedrez es un deporte, ¿qué hagamos? Trabajamos. Bien. Entonces, ¿estamos claros ahí en lo que son las competencias? ¿Te sirvió la aclaración de Carolyn, Ever? Sí, claro, muchas gracias. Ok, entonces, después de las competencias, tenemos otro componente específico que se divide en 3. ¿Cuál es? Los contenidos. Contenidos. Y esos contenidos son conceptuales, procedimentales y aptitudinales. Ojo, si yo voy a dar una clase, ¿yo puedo poner contenidos conceptuales? ¿Sí o no? ¿O yo debo de cambiar el verbo? Sí, yo considero que sí, que puedo dar contenidos conceptuales. ¿Por qué? Porque puedo realizar definiciones de manera introductoria para los estudiantes. Siguiendo con el tema de la crónica, si los estudiantes míos no saben qué es una crónica, yo tengo que construir el concepto de crónica, explicarlo, socializarlo, y eso es la movilización, crear movilización conceptual. Ok. ¿Estás desarrollando otro tema que no sea la crónica? Sí, por supuesto, pero
Pero tengo una planificación aquí donde me centré en la crónica porque quizás Pero, por es lo que ejemplo, tengo no, la más. pregunta mía es, de la unidad para la clase, tú sacaste de la unidad un tema para desarrollar en una clase. Sí, entonces, por supuesto. Palabras homófonas y parónimas. Sacaste un contenido. Exactamente. No varios contenidos. Por ende, en la clase tú vas a desarrollar contenido conceptual, contenido procedimental y contenido aptitudinal. No podemos en la clase colocar contenidos conceptuales. Contenidos procedimentales, pues serían varios. Y yo nada más estoy desarrollando un contenido ahí. Si yo voy a dar la civilización, las civilizaciones, y de las civilizaciones trabajo Egipto, aunque yo a Egipto le trabaje todas las características de Egipto, eso es Egipto. Si voy a trabajar la célula o voy a trabajar la fotosíntesis, un tema para variar el tema de la célula, ¿verdad? Porque me acuerdo de la célula porque quiero matar a Caroline cada vez que me acuerdo de las células. Si voy a trabajar la fotosíntesis, yo voy a trabajar la fotosíntesis. De la fotosíntesis trabajo la fotosíntesis, entonces no estoy saliendo de ahí. Estoy con eso. Y voy a ejercitar ese contenido. Y entonces de ese contenido voy a ejercitar un procedimiento. Y de ese procedimiento voy a generar una actitud o un valor. Que obviamente la actitud es al valor. O sea, no puedo desligarlo. Actitud y valor. Entonces, a partir de ahí yo tengo el plan del día. Que dice Filomena que mientras más nos complican esto, el esquema, menos se planifica. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces, de la planificación de unidad se desprende la diaria. Eso no es divorciado. Y abajo en la secuencia didáctica debe ser desarrollado de tal manera. Entonces, luego tenemos, a partir de ahí, la estrategia que vamos a utilizar para esa clase o las estrategias, porque como los estudiantes son diversos, son distintos y todos son especiales, según la ley 176-0, la Ley General de Educación, ya me fue la guagua, según la Ley General de Educación, establece que todos los estudiantes son especiales. Y como todos los estudiantes son especiales, yo tengo que tener diversas estrategias para abordar ese estudiante. Ojo, no saliéndome de la macro, que es la que me permea a todas. Pero no es que me voy a sembrar nada más en esa. Y entonces, a partir de ahí, yo establezco entonces qué tiempo voy a durar, la actividad de enseñanza que voy a realizar al inicio, al desarrollo y al cierre. ¿Qué actividad de inicio yo voy a realizar? Recolección de saberes previos, una imagen, una fotografía, una pregunta generadora. Puedo socializar un tema social, qué está pasando en tu comunidad, para caer ahí. Por ejemplo, yo voy a trabajar con los estudiantes que el COVID se generó en China y voy a trabajar con la civilización china. Yo le digo a mis hijos, a ver, ¿qué está pasando en la noticia en estos días? Comenzamos a hablar de noticias hasta llegar a la que yo quiero. Si no llegamos a la que yo quiero, yo le introduzco. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del COVID? Sí, maestro, en mi casa, en mi sector se murió una persona del COVID. Oh, ¿y sabemos dónde se originó el COVID? Ah, dicen que el COVID se originó en China. Uy, por ahí vamos, entonces ubicamos Wuhan. Por ahí muestro una imagen, tengo una lámina. O sea, puedo yo llevar los estudiantes a donde yo quiero. Llevar a los estudiantes a donde yo quiero. No dejarme llevar a donde ellos quieren. Ojo con eso. En el momento de inicio, no debo de dedicar más de 10 minutos. En el momento del desarrollo, ahí dedico la mayor parte del tiempo. Y el cierre, jamás 10, no pueden ser más. Y el tiempo debemos distribuirlo porque por eso es que los temas se nos quedan a medias. Y entonces ahí fue donde caímos en la improvisación porque nos dejamos llevar del estudiante. Ojo, se parte del interés de los estudiantes, pero usted tiene un propósito en esa clase. Y debe de evaluarlo al final y debe de caer en el cierre. Entonces, en el inicio usted toma recolección de saberes previos, ahí usted evalúa, ahí está la evaluación de cómo, qué saben esos estudiantes de ese tema. Luego entonces usted lo pone a desarrollarse, luego entonces ponemos a socializar y luego al final corregimos y hacemos las puntualizaciones.
El último que debe de hablar y de dar su expresión es el docente, porque si no los estudiantes van a hablar a partir de lo que el docente habló. Y no va a decir lo que él quiere decir, sino lo que el docente dijo, para caer bien con el profesor. Al final, entonces, tenemos la evaluación. Y esa evaluación se hace metacognitiva. Con 2 o 3 estudiantes se le hace una pregunta directa del tema que se desarrolló el día en esa clase. No necesariamente del qué hicimos hoy, cómo lo hicimos hoy, para qué me sirvió lo que aprendimos. Eso es un diario reflexivo para el otro día, inicio de clase. Y retroalimentación. Jeffrey, ¿querías hablar? No, está bien. Ok, entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Clarísimo. Luego seguimos entonces con las actividades de aprendizaje que deben de estar ahí concomitantemente con cada uno de esos momentos de la clase. Actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Y luego entonces vienen las evidencias, que es lo que llamamos evaluación. ¿Qué yo voy a recoger como evidencia y con qué voy a recoger esa evidencia? Y debe de estar ahí. Y luego el indicador de logro de esa clase. La técnica o los instrumentos que voy a trabajar o con los que voy a trabajar, con los que me voy a auxiliar. Y luego, entonces, recuerden que técnicas e instrumentos que yo voy a utilizar, exposición, prácticas, pruebas, registro anecdótico, esos son técnicas e instrumentos. Y luego los recursos, porque a veces un recurso puede ser una técnica o puede ser un instrumento, pero no los recursos son las técnicas y los instrumentos, porque los mezclamos juntos y debemos tenerlos separados. Entonces luego tenemos los recursos, que es todo lo que utilizamos para que el proceso se dé. Por último está la metacognición, que debe de estar contemplada ahí dentro de la evaluación, que la metacognición es una reflexión de tu propio aprendizaje que tiene el estudiante. Una reflexión suya muy personal de su aprendizaje. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Si tienen su plan así, en desarrollo así, están planificando fenómeno. ¿Alguna pregunta con esto? Tengo años escuchando. Olfran. Sí. También recordar que siempre que se hace espérate, Bagni, hay micrófonos encendidos. Jeffrey, por ejemplo. Vamos a dejar solo el micrófono de la que van a hablar o de quienes van a hablar. Gracias. Fanny. Que le decía que antes de dar la clase, de impartir la clase, el método de evaluación que vamos a utilizar siempre debe de estar ya formulado, porque muchas veces lo dejamos para después y cuando al momento de evaluar ya uno se le puede olvidar cualquier cosa. No, y además usted al momento de venir a elaborar el instrumento ya usted sabe por dónde van los estudiantes y está predispuesto con ellos. Por ende, cuando usted planifica, evalúa su instrumento de evaluación. Cuando usted planifica, no después. La clase ya usted la dio y ya es que usted está haciendo su evaluación. Ojo con eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo una duda. Sí, duda. Tú explicabas hace como 5 minutos con relación a los contenidos conceptuales. Ajá. Porque tú decías como que no se utilizaban. Algo así, entonces. En una clase diaria, oye, rectifico, en una clase diaria tú vas a utilizar un contenido conceptual, no contenidos conceptuales. Correcto, eso era lo que quería saber. No es que tú no lo vas a usar, ojo, lo vas a utilizar. Tú vas a utilizar, por ejemplo, de las civilizaciones, tú vas a utilizar la civilización y su escenario para tú introducirla, por ejemplo. Tú vas a utilizar a Mesopotamia, solo Mesopotamia. Tú vas a utilizar la civilización egipcia, solo esa civilización, en una clase. Perfecto. No, yo tenía eso claro. Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Siempre me habían dicho, y o sea, en la universidad me explicaron que solamente se utilizan, como tú has dicho, de lo que es la planificación de unidad, porque en realidad ya los contenidos conceptuales son como los temas diarios que se van a impartir en el transcurso de la clase. Pero deben de estar contemplados, porque si tú no tienes el tema contemplado, entonces ¿con qué tú vas a trabajar? Así es, que se deriven del plan de unidad. Exacto.
Bien, Ok, ¿alguna gracias. pregunta? ¿Otra pregunta? Ok. Si estamos claros hasta aquí, quisiera que 2 participantes evaluaran la clase de hoy. ¿Qué le pareció la clase de hoy? Planificación por competencia impartida por Olfran Ovalle y por ustedes. Excelente. Muy interactiva me ha parecido. Ok. Olfra, ¿Sí, Wilfrid? yo sé que tú dijiste 2 personas, pero no solo porque eres tú el que le está dando me voy a motivar, ¿verdad? Sino porque realmente me encantó. Y como dije ahorita, desde un principio, el hecho de que tú estás explicando, contextualizaste tu exposición. Y eso es lo que realmente a nosotros nos gusta, porque tú lo estás llevando a la actualidad y entendemos mejor. Aparte de, fue muy dinámica, interactiva y fue muy excelente realmente. Ok, gracias. Voy a cerrar la grabación, no se me vayan porque tengo que darles unas informaciones que para nada tienen que estar grabadas.